BL1 y, perdón, no es CH1, es BH1, CH1, C2, ¿cierto? Variable, constante 1, variable 1 y constante 1 es la región entonces FAB en su extremo amino terminal, que está entonces acercándose a un epítopo. Fíjense ustedes que aquí se ha usado este epítopo para mostrar que hay un aminoácido que está sobresaliente, que protruye desde la molécula. En vez de ser redondita, tiene esta cosa sobresaliente. Bueno, tiene otras partes sobresalientes, pero aquí se seleccionó este aminoácido, que es el que se va a introducir en esta región FAB del anticuerpo. Y acá lo vemos tal como cuando ya se ha producido esta interacción, y esto es lo que le llamamos reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, cuando el epítopo de un antígeno que continúa hacia acá está entonces unido a la molécula de anticuerpo, y se ve entonces cómo este aminoácido, que es muy importante para la unión de en este tipo de reacción, en esta reacción de este antígeno con este anticuerpo, es muy importante. Este aminoácido queda totalmente introducido entonces en el sitio de unión, que se constituye tanto por la cadena pesada como por la cadena liviana del anticuerpo. Y acá tenemos que lo que se hizo fue girar esto, desprender el epítopo desde el anticuerpo para marcarnos en rojo todas las moléculas que toman contacto entre el anticuerpo y el antígeno. Y ahí está marcado en blanco este aminoácido que acá estaba marcado rojo, ¿ya? Que está como en el centro del epítopo, y que por la forma de la foto no lo vemos protuberante, pero está protuberante hacia adelante. Espero que así les quede clara la explicación. Acá tenemos una vista lateral de un sitio de combinación de un complejo, entonces, entre un anticuerpo y un antígeno, que es una molécula de angiotensina 2. El péptido es lo que está en un color rojo. El pedacito de la angiotensina, que es el epítopo que interactúa directamente entonces con esta molécula de anticuerpos, que está marcado de los colores entonces azules, verde, rosado y amarillo, para denotar los diferentes dominios de interacción del anticuerpo, que son los CDRs, H1, H2, H3 y L1, L2 y L3. Son 3 CDR por cada cadena pesada y cadena liviana del anticuerpo. Continuando con lo que son las características generales de esta interacción, y le puse aquí en rojo con letras bien grandes algo que es tremendamente importante que a ustedes se les fije, como a hierro. Cuando con el hierro caliente se calienta en una madera, queda la huella, que no se les olvide nunca, que la unión entre el sitio del anticuerpo y el epítopo del antígeno compromete exclusivamente enlaces no covalentes. Esto es tremendamente importante tenerlo claro, porque eso nos permite entender que esta unión es reversible. De otra manera, no podríamos entender que la unión entre el antígeno y el anticuerpo sea reversible, se pueda disociar una vez que se produce. ¿Cómo se puede disociar? Mediante condiciones, en el caso de que esta reacción se produzca en el laboratorio. Si esta unión es reversible, eso no significa que sea débil. Ya lo vamos a ver más adelante. Es una reacción tremendamente fuerte y que cuesta disociarla, pero hay que tener presente
que es disociable, que es reversible, debido a que está asegurada por enlaces que no son covalentes. Entre las interacciones no covalentes que participan en esta unión, tenemos los enlaces de hidrógeno que se producen cuando dos átomos electronegativos comparten un átomo de hidrógeno. Enlaces iónicos, también llamados fuerzas electrostáticas, también llamadas fuerzas de Coulomb, que se producen entre residuos de aminoácidos de carga opuesta. Las interacciones de hidrófobas que se producen más bien son no interacciones para huir del agua. Entonces, dos moléculas se acercan entre sí para poder evitar que el agua se una a los grupos que son hidrofóbicos, que huyen del agua. Y por último, las interacciones de Van der Waals, que se producen entre nubes electrónicas externas de dos o más átomos, que entonces tienen atracciones debido a la suma de todas las cargas es opuesta. Acá tenemos un esquema que aparece en la inmunología de Kubi de Kind del 2007 y también aparece en Owen. Este capítulo donde aparecía este tema ya no aparece en la última edición del Kubi. Profe, no se ve, o no sé si soy yo. Sí se ve. ¿No se ve este esquema? Sí se ve el esquema. Yo no lo veo, ya no importa. Es de Voy a colores intentar pálidos. minimizar el zoom. Sí, me pasa lo mismo. Claro, es de colores bien pálidos. Ya, bueno, aquí lo que nos representa es una superficie de una molécula que le llamamos antígeno, que puede ser cualquier molécula, y acá tenemos la molécula de anticuerpo. Y acá tenemos entonces los tipos de uniones que se pueden producir, que seguramente ustedes, si hacen acopio de sus recuerdos de química, las podrán entender mejor que yo porque lo tienen más fresco, que son los enlaces de hidrógeno que se producen entonces aquí donde se está compartiendo, se va a compartir un átomo de hidrógeno entre el grupo del antígeno y el grupo del anticuerpo. Luego acá tenemos entre residuos de cargas opuestas entre el grupo amino y el grupo carboxilo de aminoácidos que están en ambas superficies. Luego tenemos las interacciones hidrófobas que se van a producir entonces para repeler el agua, porque esto ocurre en un ambiente acuoso, y las interacciones de Van der Waals que se producen entonces entre las nubes iónicas de las moléculas que están en un lado y en el otro lado. Como les decía, tenemos que tener en cuenta que esto tanto sea in vivo como in vitro, la reacción que se produce entre los antígenos y los anticuerpos ocurre en un ambiente acuoso. Este tipo que no son covalentes son extremadamente débiles. Por lo tanto, dependen en alta medida de la complementariedad de la superficie del antígeno y de la superficie del anticuerpo. De manera que, ¿por qué se requiere que sean complementarias? Porque se requiere que ambos componentes, el antígeno y el anticuerpo, estén tan cercanos como una distancia de 1 Armstrong. Y para eso entonces no tiene que haber ninguna protuberancia que impida el acercamiento. Tiene que haber, donde haya una protuberancia del antígeno, tiene que haber una concavidad en el anticuerpo y viceversa. Eso no se muestra muy bien en este esquema porque aquí se muestra como una forma de mostrar lo que ya está cerca. Aquí ya hay 1 Armstrong de distancia. Vamos a ver un poquito más en detalle las fuerzas. Tenemos las uniones electrostáticas que resultan de la atracción entre grupos iónicos con carga opuesta. Y esto se produce generalmente entre dos cadenas laterales de proteínas, en que una sería del anticuerpo y la otra sería del antígeno. Por ejemplo, como lo veíamos en el esquema, un grupo amino que está ionizado, o sea, NH4+,
en una lisina en el anticuerpo y un grupo carboxilo ionizado en un residuo que puede ser de aspartato, por ejemplo, en el antígeno. ¿Ya? Pueden ser interacciones múltiples de antígenos y anticuerpos, perdón, de aminoácidos del antígeno y del anticuerpo. Luego tenemos los enlaces de hidrógeno que se van a producir siempre y cuando el antígeno y el anticuerpo hayan logrado acercarse muchísimo, donde se van a formar estos puentes de hidrógeno que son débilmente activos entre grupos hidrófilos. Sin embargo, a pesar de que son tan débiles, son muy numerosos. Y eso contribuye entonces a que la unión entre el antígeno y el anticuerpo, que es reversible, sea muy fuerte. Las uniones de Van der Waals, ya lo dijimos, se producen entre nubes electrónicas que rodean a las moléculas de antígeno y anticuerpo. Y las interacciones hidrofóbicas, tenemos grupos hidrófobos, por ejemplo, en los aminoácidos valina, leucina, fenilalanina, que tienden a asociarse entre ellos mediante uniones de Van der Waals, o sea, involucran estas uniones en el ambiente acuoso para excluir a las moléculas de agua de sus alrededores. Como consecuencia, a medida que se van estableciendo todas estas uniones débiles, va disminuyendo la distancia entre las dos moléculas, aumentando la energía de atracción involucrada. Se estima que las interacciones hidrofóbicas contribuyen al 50% de la fuerza total del enlace antígeno y anticuerpo. Otra característica que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de reacción antígeno-anticuerpo es que el antígeno se va a unir, va a probar unirse a distintos anticuerpos, pero ¿con cuál va a lograr tener una unión estable? Va a ser con el anticuerpo que sea con la conformación más complementaria para el antígeno. Y a eso le llamamos en inmunología que el anticuerpo es específico para el antígeno. Espero que ese concepto les quede muy claro. ¿Qué es lo que queremos decir con anticuerpos específicos? Queremos decir anticuerpos que tienen una forma en el parátopo complementaria con un antígeno determinado. Por lo tanto, para cada antígeno vamos a necesitar distintas moléculas de anticuerpo para encontrar cuál es la más complementaria para el antígeno. Bueno, ¿cómo se estudió la especificidad de los anticuerpos por los antígenos? Estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, cuando todavía ni existía el concepto de inmunógeno, solamente se hablaba de antígeno. Entonces se encontró que había unas moléculas muy pequeñas, muy simples, estructuras químicas, que no se podía inducir una respuesta inmune con ellas, ni se podía producir la reacción antígeno-anticuerpo con ellas. Por lo tanto, esas moléculas fueron utilizadas para el estudio de la interacción entre el antígeno y el anticuerpo y llegar a conocer qué era lo que era un antígeno. Como lo vimos en la clase de antígeno, que espero que la hayan revisado, ahí se habla de los aptenos, que son estas moléculas pequeñitas. Disculpen. Entonces, los estudios se hicieron conjugando químicamente moléculas de aptenos, como estas que aparecen aquí en color fucsia, a una molécula grande, generalmente es una proteína, a la cual se le llamó transportadora o carrier. Y entonces se trabajó con conjugados apteno-carrier, a los cuales se usaron para inyectarlos en conejos y se obtuvo el siguiente resultado. Se encontraron que habían anticuerpos contra el apteno, o sea, anticuerpos que reconocían que eran complementarios para la forma de los aptenos,
anticuerpos que reconocían o eran complementarios a la proteína transportadora, a sus distintos epítopos, y se encontraron anticuerpos que reconocían la combinación de las dos cosas. ¿Ya? Entonces, aquí en este cuadrito aparece explicado entonces esto que se obtenía luego de la inyección con el apteno. No se producían anticuerpos. Cuando se inyectó con la proteína carrier sola, se obtenían anticuerpos contra esa proteína. Y cuando se inyectaron animales con el conjugado apteno carrier, que era en este caso un apteno llamado DNP y una proteína que se llama albúmina de bovino, BSA, se obtuvieron entonces anticuerpos DNP, anticuerpos anti-BSA y anticuerpos contra el conjugado, como aparecía acá entonces, estos tres tipos de anticuerpos. ¿Ya? Eso permitió entonces definir que en este caso el apteno era una molécula que no era inmunogénica, porque se requería que estuviera combinada, conjugada con una molécula más grande para poder ser capaz de inmunizar. ¿Ya? Y se mantuvo entonces la palabra de antígeno, la definición de antígeno, para las moléculas que van a reaccionar con los productos de la respuesta inmune, en este caso anticuerpos. Los anticuerpos entonces que detectan al apteno después de esta inmunización son capaces de combinarse con el apteno solo. Espero que eso les quede bien claro. Entonces, se hicieron estudios con aptenos que eran muy similares entre ellos. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4 distintos aptenos en su estructura química que ustedes pueden ver que son parecidos y se diferencian en un grupo químico respecto a este, la ubicación del grupo químico respecto a este otro y lo mismo con este, ¿ya? Para dar origen entonces a distintos aptenos, que uno es el aminobenceno, el otro es el ortoaminobenzoico, metaaminobenzoico y paraaminobenzoico. Y se encontró que cuando se producían antisueros contra cada uno de estos aptenos combinados a una proteína carrier, los anticuerpos solo reconocían al apteno, aunque fuera tan parecido a los otros no eran reconocidos. Y eso es lo que se muestra en este esquema, donde aparece entonces como signo positivo que cuando se originó un anticuerpo contra el aminobenceno, los anticuerpos obtenidos solo reconocieron el aminobenceno y no los otros isómeros. ¿Ya? Eso entonces le dio una idea a los primeros inmunólogos de lo exquisitamente específico que eran los requerimientos para que un anticuerpo reconociera un antígeno. Esta es la explicación del mismo experimento anterior, que se los dejo a ustedes para ayuda para el estudio. Acá tenemos una tabla parecida a la anterior, hecha entonces con, en que en vez de hacer los isómeros, aquí se cambió el grupo sulfonato por distintos grupos que eran arsonato o carboxilato. Entonces acá se usó ácido aminobenceno sulfónico, ácido aminobenceno arseniato y ácido aminobenzoico. Y se probó como antígenos a los distintos isómeros entonces del ácido aminobenceno sulfónico, que había sido entonces usado la forma meta para la inmunización, y se encontró que aunque reconocían los otros isómeros orto y para, era una reacción mucho más débil y no reconocía
los grupos que llevaban entonces arsénico o carboxilato. Aquí entonces les muestra que este había sido el antígeno usado para la inmunización y obtención de anticuerpos, y entonces reconoce con muchísima diferencia a su mismo antígeno respecto de los otros. La especificidad, como ya les había adelantado, está determinada principalmente por el grado de complementariedad que existe entre un epítopo y un parátopo. Les repito, el parátopo es lo mismo que sitio de combinación del anticuerpo. Aquí tenemos una simulación computacional de una interacción entre el anticuerpo y un antígeno de una proteína X, donde se muestra en amarillo el antígeno interactuando con la molécula de anticuerpo, ¿no? La región del anticuerpo está la cadena pesada en rojo, la cadena variable en azul, y esto de acá entonces es el antígeno. Por supuesto que esto está simulado solamente en la región constituida por la región constante B y LB, o BL y BC del anticuerpo, y no se muestra lo que continúa para el resto de la molécula de anticuerpo, que es muy grande y quedaría muy chiquitito el esquema. Pero lo más impresionante de esta imagen es lo que ocurre al separar el antígeno del anticuerpo. Fíjense ustedes que aquí se muestra claramente esta imagen de la necesidad de complementariedad para que las dos superficies de las dos moléculas puedan acercarse a una distancia, como decíamos antes, de un Armstrong. Aquí están separadas a una distancia de 8 Armstrong. Y acá tenemos modelos de fragmentos de anticuerpos que también nos muestran la zona, aquí en un color violeta, la zona donde se unen, donde se complementa con el epítopo, ¿ya? Y podemos ver entonces que en cada anticuerpo tiene zonas ligeramente distintas que le van a permitir entonces encontrar finalmente el anticuerpo adecuado para complementarse con un epítopo. Dice, en general, los sitios de unión para moléculas pequeñas son bolsillos profundos, mientras que para proteínas grandes o segmentos de proteínas grandes son superficies más planas y onduladas. Aquí tenemos entonces superficies más grandes, planas, a diferencia de esto, en que hay como una especie de bolsillo, como dice aquí, acá también, en que son bolsillos bastante profundos para alojar entonces a los epítopos. Otra cosa interesante que hay que decir de cuando ocurre la interacción en que hay un calce muy perfecto entre el antígeno y el anticuerpo, y aquí se muestra una imagen entonces de un anticuerpo con un epítopo que está encontrando muy bien dónde poner todos sus brazos, hay que no moleste ninguno para este acercamiento tan cercano. Es que una vez que se produce esta unión, se produce un pequeño cambio conformacional entre las dos moléculas. Y esto se muestra aquí, mostrándonos entonces que en línea roja se muestra la estructura del anticuerpo antes de unirse al péptido, y en azul la estructura del anticuerpo después que se unió al epítopo. El epítopo es lo que está aquí en negro, ¿ya? Entonces aquí nos muestra que hay desplazamientos, algunos más pequeños y otros bastante grandes, de la estructura del anticuerpo, lo cual también explica que un anticuerpo unido a un epítopo
tiene propiedades distintas a cuando el anticuerpo circula libremente en forma soluble en los fluidos biológicos. Por otra parte, también es importante recordar que la región bisagra de los anticuerpos es una región flexible. Aquí tenemos una molécula que es un dímero de DNP, de un apteno, que se usó para comprobar la flexibilidad de la región bisagra. Aquí tenemos que hay 3 anticuerpos anti-DNP unidos a este dímero, a 3 moléculas de dímero de DNP, y aquí entonces se muestra dónde vendría a estar localizada la región bisagra de cada anticuerpo. Y eso se observó al microscopio electrónico. ¿Y qué es lo que se pudo ver? Miren ustedes, se pudo ver que así como aquí habían 3 moléculas de anticuerpo uniéndose al dímero, se encontraron imágenes que mostraban que habían entonces estas 3 moléculas de anticuerpo uniéndose a estas moléculas de dinitrofluorobenceno, que es la molécula llamada DNP. También habían otras moléculas mucho más grandes en que involucran 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de anticuerpo, ¿ya? Y eso entonces fue la demostración de que la región bisagra se puede acomodar para abarcar entonces estas distintas conformaciones que permiten entonces formar complejos antígeno-anticuerpos bastante más grandes que entre una molécula de anticuerpo y la molécula de antígeno. Esto va a depender de la cantidad de antígeno que se proporcione en el tubo de ensayo. Si le ponemos harto DNP, se van a producir grandes conjugados. Si les ponemos poco DNP para la cantidad de anticuerpos, vamos a tener muchas moléculas como esta, en que tenemos moléculas de DNP unidas solamente a 2 anticuerpos, o acá también. Eso entonces se produce gracias a la flexibilidad de la región bisagra. Bueno, la fuerza de la unión que haya entre un anticuerpo y un epítopo en particular se llama afinidad y puede ser mayor o menor. Puede ser tan débil que no se produzca unión o puede ser tan fuerte que sea muy difícil disociar esa unión. Esto entonces se define a la afinidad como la fuerza del enlace o de la unión epítopo entre una sola molécula, entre un solo sitio del anticuerpo. Recordemos que cualquier anticuerpo tiene al menos 2 sitios de combinación y un antígeno puede tener muchos epítopos, pero el término de afinidad se refiere solamente a una reacción antígeno-anticuerpo, una molécula de antígeno para un epítopo, ¿ya? A eso le llamamos relacionar con la bondad de ajuste, que es otra forma de llamarle a la complementariedad de la que vinimos hablando hace un ratito atrás. Esta afinidad se estudió de nuevo, vamos a ver, anticuerpos contra aptenos monovalentes. Se encontró que la reacción, se demostró que esta reacción es reversible, como ya les había adelantado, se los había dicho a raíz de que era producto de uniones no covalentes, pero acá entonces se está encontrando que es reversible y que tiene una ecuación que la define, donde tenemos a un lado entonces las moléculas del anticuerpo más una molécula de apteno y el resultado entonces de esta unión entre una molécula de anticuerpo y una molécula de apteno, un epítopo. Y encontramos entonces aquí unas constantes, una constante 1 que va a definir la velocidad de asociación o de unión
y una constante 2 que define la velocidad de disociación, la que caracteriza cualquier unión antígeno-anticuerpo en cuanto a lo que estamos definiendo como afinidad. Una reacción entre un anticuerpo en particular y un apteno en particular va a tener mayor fuerza y menor capacidad de disociación cuando K1 es mayor que K2. ¿No? Y la división de K1, el producto de K1 dividido por K2, perdón, el cociente, ¿no es cierto?, define una nueva constante que se llama constante de equilibrio o constante de afinidad. Acá en esta fórmula lo llaman como Ka. En otras aparece solo como K mayúscula. Esta K nos va a dar la velocidad de unión o de separación de una reacción antígeno-anticuerpo en particular. Y Ka va a ser igual a la concentración de antígeno-anticuerpo unido dividido por la concentración que hay de anticuerpo suelto sin unirse y antígeno suelto sin unirse. Acá tenemos un cuadro que nos muestra constantes de velocidad. Esto se puede entonces cuantificar en valores que van desde, por ejemplo, 8 por 10 elevado a 7 a constantes bastante bajas como 10 elevado a menos 11. ¿Ya? En este caso está hablando de las constantes de disociación, que son muy negativas comparadas con las constantes de asociación. ¿Ya? Y nos dan los valores de la constante 1, de la constante, acá le llaman constante menos 1, lo que sería K2 en las fórmulas anteriores. Disculpen, pero están sacados de distintos libros y tienen esa distinta nomenclatura. La relación K1 o K2 o K1, K menos 1, para abarcar lo que acabamos de ver en la imagen anterior, es la constante de asociación intrínseca o también llamada constante de equilibrio y que se nombra como Ka o K. Esta constante de equilibrio representa la afinidad intrínseca de los sitios de unión del anticuerpo con ese apteno. Valores altos de K van a significar que el complejo antígeno-anticuerpo es estable y no es tan fácilmente disociable. Acá aparecen las fórmulas. Acá está expresado como anticuerpo en inglés, antibody, con apteno, y acá está expresado en antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se estima estas constantes de unión y de disociación? Esto se hacía hasta hace un tiempo atrás a través de lo que se llama diálisis de equilibrio. Hoy en día hay unas técnicas más modernas, pero son bastante sofisticadas y difíciles de explicar. Entonces es más difícil para comprender el concepto explicar cómo se hacía la diálisis. Las diálisis es un proceso que seguramente ustedes lo estudiaron en biología, cuando se veían las membranas permeables, membranas semipermeables, y estudiaban la osmosis, y generalmente ahí también se menciona el concepto de diálisis, que se produce entre dos, ¿cómo podríamos llamar? Depósitos que están separados por una membrana semipermeable. Y entonces aquí, en este caso, esta membrana semipermeable es lo que se conoce como membranas de diálisis, que son membranas con poros, y hay un catálogo de membranas de diálisis con poros de distintos tamaños según para lo que uno necesite dializar. En este caso, para la explicación de la velocidad de asociación y de disociación, entonces aquí en este compartimiento que tenemos acá, tenemos un compartimiento A que solamente tiene líquido
y es el mismo líquido que está en el compartimiento B, porque el líquido atraviesa libremente a través de esta membrana y se coloca aquí entonces un compuesto, moléculas que están pintadas de rojo en el compartimiento B. Cuando si los poros son del tamaño que permita pasar a las moléculas rojas, vamos a pasar un tiempo y se va a llegar a un estado de equilibrio donde la cantidad de pelotitas rojas en ambos lados de la membrana semipermeable es igual. Luego entonces vamos a tener esto aplicado a la unión antígeno-anticuerpo. Se colocan de nuevo el mismo pelotitas verdes, que serían en este caso el antígeno, en el compartimiento B. En el compartimiento A se ponen moléculas de anticuerpo para el antígeno de pelotitas rojas. Los poros de esta membrana semipermeable permiten solo el paso de las pelotitas rojas, pero no el paso de las moléculas grandes como son el anticuerpo. Y entonces, ¿cuándo se va a llegar al equilibrio? Cuando las pelotitas rojas ocupen todos los sitios de unión del anticuerpo y ya esté saturado este lugar y no permita entonces que estas moléculas sigan pasando. Ese tiempo va a permitir entonces establecer la velocidad con que se produce entonces esta unión entre el anticuerpo y el antígeno. Ahora tenemos otra situación que es cuando se estudia múltiples puntos de unión entre antígenos y anticuerpos. Ahí la afinidad que define a esta reacción se llama avidez, para diferenciarlo. La avidez en el fondo es la suma de las afinidades de todos los epítopos y parátopos de una reacción antígeno-anticuerpo en particular. ¿Ya? Aquí dice entonces que la avidez es la fuerza combinada de la unión de varios anticuerpos diferentes que se produjeron en respuesta a un inmunógeno, el que además tiene varios epítopos. Por lo tanto, entonces, por eso van a ver en la respuesta de ese animal que fue inmunizado con ese antígeno, o ese inmunógeno, perdón, con ese inmunógeno van a producirse varios anticuerpos distintos. Esta fuerza de la reacción antígeno-anticuerpo aumenta cuando hay varios anticuerpos diferentes uniéndose a diferentes epítopos en una molécula de antígeno. Se va a producir una unión más estable debido al efecto aditivo, es decir, que se suman los múltiples enlaces antígeno-anticuerpo. Y el aumento de la estabilidad de esta reacción va a corresponder a un aumento entonces o a una alta avidez. La avidez también tiene una fórmula que refleja el número de constantes de unión de constantes de asociación de cada anticuerpo con cada epítopo, que además, como hay un efecto aditivo, se eleva al cuadrado y eso va a definir entonces esta reacción antígeno-anticuerpo en particular. Hablando de la avidez, hay aquí un ejemplo que creo necesario explicar, que es el tema de la avidez de los anticuerpos IgM en comparación con los anticuerpos IgG. Ustedes recordarán que hay una diferencia, varias diferencias, pero una diferencia muy grande entre el número de sitios de combinación con el antígeno entre la IgM y la IgG. La IgM es un pentámero, por lo tanto tiene 10 sitios de unión a los epítopos. Y la IgG puede unirse como máximo a 2 epítopos. Eso hace entonces que naturalmente
siempre que haya una interacción que involucra IgG, tenga menor avidez que una interacción en que participa la IgM, por el hecho de que IgM es un pentámero e IgG es un dímero. Por otra parte, hay también una diferencia entre los anticuerpos policlonales que corresponderían a esta situación de aquí, varios anticuerpos diferentes que se produjeron en respuesta a un inmunógeno que tiene varios epítopos diferentes. A eso le llamamos entonces que la respuesta de anticuerpos sea de anticuerpos policlonales y que son diferentes entre sí, heterogéneos. Y eso lo traigo a colación para hacerles notar que esto es diferente cuando se involucran anticuerpos llamados monoclonales, que son anticuerpos que son todos idénticos entre sí, dirigidos a un solo epítopo, por lo tanto son anticuerpos homogéneos. Y también entonces aquí hay un tema que en algunos tipos de reacción in vitro que queramos usar como herramienta los anticuerpos, puede ser incluso más deseable tener anticuerpos policlonales que anticuerpos monoclonales. Aunque en general los anticuerpos monoclonales tienen muchísimas más ventajas que los anticuerpos policlonales. Y aquí encontramos sensibilidades de distintos inmunoensayos que van a ser influenciadas por la avidez de los anticuerpos que se utilizan en estos inmunoensayos. Solamente como un ejemplo les quiero mostrar el radioinmunoensayo que tiene una sensibilidad de 0,0006, entre 0,006 y 0,0006 microgramos de anticuerpo por ml, y durante mucho tiempo fueron las reacciones que tenían la mayor sensibilidad. Sin embargo, actualmente existen ensayos que han reemplazado a los ensayos con radioisótopos que tienen una grave desventaja por el hecho de generar desechos radiactivos. Se han reemplazado por los ELISAs con compuestos quimioluminiscentes en vez de radioactivos. Y estos ensayos, fíjense ustedes la tremenda sensibilidad que tienen. Eso los hace adecuados, por ejemplo, para hacer pruebas en que se detectan niveles que se encuentran muy bajos en el organismo, como son los niveles de distintas hormonas. Otro tema necesario explicar en esta clase es el concepto de reacciones cruzadas. Como ya decíamos, cuando un animal es inmunizado con molécula, un inmunógeno que tiene diversos epítopos, se va a producir una respuesta de naturaleza policlonal porque va a tener distintos anticuerpos diferentes, o sea, digamos, ¿no? Es como redundante decir distintos anticuerpos diferentes, va a tener entonces varios anticuerpos que van a ser diferentes porque van a reconocer los diferentes epítopos del inmunógeno. De este animal se puede obtener su sangre y separando de lo líquido de los glóbulos rojos obtenemos lo que es el suero. Este suero en terminología inmunológica se llama siempre un antisuero. ¿Qué es un antisuero entonces? Es el suero de un animal que contiene los anticuerpos contra los epítopos del inmunógeno que se usó para inmunizarlo. Los anticuerpos policlonales son entonces los que pueden tener una reacción cruzada. Pueden reaccionar con inmunógenos que se parezcan mucho, ¿ya? Que entonces tengan alguna relación entre sí, alguna relación con el inmunógeno utilizado para la inmunización, ¿ya?
porque en distintas proteínas pueden haber epítopos comunes o epítopos de configuración muy similar. Y eso entonces es algo que siempre hay que tener en cuenta en las reacciones en que se está hablando de anticuerpos policlonales, como ocurre en la respuesta in vivo y in vitro cuando usamos antisueros policlonales. Aquí tenemos un esquema de un dibujo de cómo sería entonces un antígeno original con entonces los anticuerpos que se van a producir contra dos distintos epítopos en una molécula de un inmunógeno. Encontramos que tenemos estos anticuerpos y encontramos que después lo probamos con un antígeno en que solamente comparte un epítopo y tiene otro epítopo distinto. Por lo tanto, este anticuerpo que estaba específico para este epítopo aquí no reconoce nada, no se une, pero este otro sí. ¿Ya? Ahora, este otro, esto sería el caso de un antígeno que tiene un epítopo idéntico. Este otro caso es de un antígeno que tiene un epítopo similar, parecido. Y en este caso tenemos entonces un antígeno que no tiene epítopos similares a los anticuerpos de nuestro antisuero. ¿Cómo va a ser la avidez de este antisuero con estos distintos antígenos? Vamos a encontrar que la mayor avidez va a ser, por supuesto, con el antígeno original. Un poco menor con el que comparte un epítopo o determinante antigénico idéntico. Menor avidez y menor avidez. ¿Ya? La avidez de una reacción cruzada va a depender del grado de similitud entre los epítopos compartidos. Cuando la avidez alcanza un punto muy bajo, ya no va a haber reacción cruzada, como ocurre en este caso. Para ir terminando, otros factores importantes in vitro, que son importantes entonces cuando utilizamos la interacción antígeno-anticuerpo para aplicaciones del laboratorio, son factores como la fuerza iónica del medio, o sea, la concentración de sales, el pH, la temperatura a que se realice la incubación de la interacción entre los antígenos y anticuerpos, y el tiempo que se le dé antes de observar el resultado. Respecto a lo de la fuerza iónica del medio, tenemos que a medida que disminuye la concentración de sales del medio de reacción, la velocidad de captación del anticuerpo aumenta y puede llegar a aumentar hasta producirse unión antígeno-anticuerpo entre antígenos y anticuerpos que no tienen ninguna complementariedad, es decir, hablamos de una reacción falsamente positiva y que es algo que como tecnólogos médicos tenemos que tener siempre muy en claro. No es cuestión de echarle más agua porque se nos acabó el PBS y echarle más agua para que nos alcance para terminar el trabajo de ese día. No es cuestión de reemplazar entonces el medio de reacción con cualquier cosa, ¿ya? Podemos tener entonces una concentración aumentada que nos va a dar reacciones falsas positivas o una reacción, una reacción salina disminuida que nos va a dar reacciones falsas positivas y una reacción salina aumentada que nos va a dar reacciones falsamente negativas. Otro concepto que hay que tener en claro y que vamos a volver sobre este concepto cuando hablemos de algunas pruebas de laboratorio, ejemplos, digamos, de la vida diaria del tecnólogo médico, es lo que se llama el efecto prosona.
y que también se producen reacciones falsamente negativas, en este caso son solo negativas, por exceso, por reacciones en que hay un exceso de anticuerpos o una concentración muy baja de anticuerpos. En resumen, los factores que actúan que in vitro, faltó poner aquí, in vitro es la temperatura a que se está produciendo la reacción, el pH del medio, el tiempo que le demos para observar el resultado o leer los resultados, la complementariedad o la bondad de ajuste entre el anticuerpo que usemos para esos antígenos que queremos evaluar, la distancia que se pueda producir entre los sitios de unión del antígeno y los anticuerpos, que va a depender en gran medida de la complementariedad, el número de sitios de unión de los anticuerpos al antígeno, el número de epítopos que tenga el antígeno, la concentración relativa entre el antígeno y el anticuerpo. La temperatura, aquí hay que entender que dependiendo de los diferentes anticuerpos que se producen in vivo, hay anticuerpos que reaccionan mejor a temperaturas más bien frías, como sería entre 2 y 10 grados Celsius. Esto es propio de los anticuerpos del tipo IgM. Los anticuerpos fríos se pueden disociar, lo cual se llama elusión, de los glóbulos rojos, en el caso de que anticuerpos fríos estén unidos a glóbulos rojos, al elevar la temperatura a 37 grados. Se disocia la reacción. Es tan importante la temperatura en este caso. Pero la mayoría de los anticuerpos IgG reaccionan mejor con sus antígenos a 37 grados Celsius. En cuanto al pH, el rango de pH óptimo, en el caso de las reacciones que involucran glóbulos rojos, como es para la tipificación de grupos sanguíneos, es entre 6,5 a 7, con un rango aceptable de pH entre 6 y 8. Fuera de este rango, los resultados se vuelven poco confiables, es decir, podemos estar viendo reacciones falsas. El tiempo, los antígenos y los anticuerpos deben incubarse durante el tiempo óptimo, que viene, en el caso de los kits de laboratorio, viene establecido entonces todas estas condiciones de medio de reacción, de temperatura, de tiempo, están explicadas, indicadas en los folletos que acompañan los kits de reactivos. Un periodo de incubación demasiado corto puede significar que no se complete la reacción y estamos viendo resultados entonces no bien certeros. Por otro lado, la incubación prolongada puede hacer que en algunos casos los complejos antígenos-anticuerpos se disocien. También hay muchos kits en los cuales no solamente se establece el tiempo mínimo y no es importante el tiempo que se espera posteriormente. Ahí hay que nuevamente seguir lo que se indica en el folleto. El mejor equilibrio se debe determinar, documentar y seguir cada vez que se realicen las pruebas. Es decir, una vez que se establece o se decide aceptar lo que indica el folleto, debe hacerse siempre igual y no hacerlo unas veces con más tiempo y otras veces con menos tiempo. La bondad de ajuste, como ya habíamos dicho, era la complementariedad que se parece al caso que ocurre entre las enzimas y substratos, donde se habla de una configuración llave-cerradura. ¿Ya? Mientras más precisa sea esta combinación, esta complementariedad, entonces la bondad de ajuste es alta, la reacción será más fuerte.
Y esto también es lo que ya vimos antes como la afinidad de los anticuerpos y también si lo estamos hablando de varios anticuerpos en un antisuero policlonal, entonces de la avidez. Los anticuerpos en el número de sitios de unión al antígeno influye lo que antes habíamos hablado de la IgM versus la IgG en cuanto a la afinidad, debido entonces a los números al número de sitios de unión o parátopos que tienen estos dos tipos de anticuerpos distintos. En cuanto al número de epítopos, es más fácil que un anticuerpo reaccione con antígenos abundantes en cada célula que reaccionar con antígenos, o más bien dicho, epítopos escasos. En el caso en que estamos hablando de una reacción de un antisuero con células, entonces aquí se aplica esto del número de epítopos. Pueden haber, por ejemplo, en el caso de los grupos sanguíneos A y B, hay miles de moléculas sobre un glóbulo rojo. Entonces, a eso se refiere que mientras, en cambio, de los antígenos RH, que seguramente ustedes ya han escuchado hablar de los antígenos RH, que también es de grupo sanguíneo, el número es considerablemente más bajo que el número de los antígenos A y B. ¿Ya? Y ahí uno puede, cuando estudien ese tipo de reacciones, van a ver que para un tipo de determinación de grupo ABO, las condiciones son un poquito menos estrictas que para la determinación del grupo sanguíneo RH. Las células de individuos homocigotos para un antígeno en particular van a poder tener más epítopos que las células de individuos que son heterocigotos. Y esto se llama efecto de dosis. ¿Ya? Y aquí aparece un ejemplo de un grupo sanguíneo S que tiene efectos de dosis. Y con esto ya vamos a ir terminando, que para mencionar solamente los tipos de reacción antígeno-anticuerpo en cuanto a lo que se puede ver in vitro. ¿Ya? Puede haber una variedad entonces de expresiones físicas de la reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Dependiendo de las condiciones que rodean la reacción y dependiendo de dónde está presente el antígeno, su naturaleza. El antígeno puede estar sobre células o soluble en los fluidos biológicos, o digamos que en general esos serían los dos tipos, las dos naturalezas de antígenos. Cuando el antígeno está en una célula o en una partícula, como se hace para algunas kits de laboratorios que son fabricados en el laboratorio, hablamos entonces de reacciones de aglutinación. En cambio, cuando el antígeno se encuentra en forma soluble en un medio acuoso, podemos observar reacciones de precipitación cuando se unen a los anticuerpos. Eso solamente como adelanto de los temas que vamos a ver en las técnicas de laboratorio y que vamos a ir comentando. Esto sería entonces, ¿qué hice? Finaliza la presentación. Finalicé la presentación, ahí sí. Muy bien, chiquillos, veo que hay 20 estudiantes en el grupo, en la participación, y a ver, ¿dónde está el chat? Voy a dejar de grabar, en primer lugar, y los escucho entonces.